Muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanía González. Soy estudiante del noveno trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión les vengo a platicar sobre un tema muy interesante, ya que la cátedra de este momento se llama Arte y Semiótica Audiovisual 2. Antes que nada, me gustaría hacer énfasis de lo que significa la materia como tal, y es que esta materia estudia los géneros cinematográficos. Como bien lo indica su nombre, Arte y Semiótica Audiovisual. Para poder avanzar con el contenido tenemos que tener en cuenta qué significa la semiótica. Y la semiótica no es más que el estudio de la lingüística y de los objetos, las imágenes, todo lo que tenga que ver con la vista. A la hora de ver algo, a la hora de captar algo, vemos los colores, la forma, todo eso tiene que ver con la semiótica. De hecho, los padres de la semiótica son Freud y Peirce. La semiótica se constituye como el estudio de la interpretación de imágenes, señas, gestos corporales y todo lo que tenga que ver con la visualización. A la hora de nosotros captar una película tenemos que saber distinguir qué género es ya por medio de los colores, por medio de la música, ya todo eso entra en la semiótica. Peirce, que se constituía el padre de la semiótica, decía que la semiótica forma parte del estudio de los signos, es decir, a la hora de nosotros captar o ver algo, nuestro cerebro automáticamente capta la imagen. O también a la hora de ver la palabra. Ya ahí entraría el significado y el significante. El significado se constituye como el objeto, mientras que el significante es la palabra. Por esta manera se estudia la lingüística. De aquí viene la semiótica. Ahora bien, una vez dada esa introducción, vamos a entrar en materia. Comencemos con la primera pregunta. Pues bien, ya entrando un poquito en materia, como ya mencioné, acá vamos a decir cuál es la primera pregunta. ¿Qué se comprende por arte y semiótica audiovisual? Esto no es más que la interpretación lingüística o la interpretación que estamos haciendo a la hora de ver la película. No necesariamente tenemos que ver el tráiler ya con un póster y vemos los colores, vemos la forma, vemos cómo es, como sin necesidad de leer. Puede pasar, porque puede suceder, que no sepamos el nombre. Porque a veces sucede esa situación de que no sabemos cuál es el nombre y vemos la imagen que escogen para publicidad y nos impacta. Ya allí sabemos de qué trata la película. No necesariamente tiene que ser de terror, puede ser de comedia. Si es de comedia, los colores son más vivos, más atrapantes. Si es de romance, los colores son un poquito más fuertes, pero no tan oscuros, porque eso denotaría otro tipo de género. Ahora, vamos con la segunda pregunta, que dice: ¿qué es el género cinematográfico y cuáles son sus características? Pues bien, los géneros cinematográficos son más que todo la idea o el tema que conforma la película como tal. Es decir, es en lo que se basa la película. Por ejemplo, el Titanic. Ya allí, con escuchar ese nombre, ya ahí sabemos, esta película es un clásico en realidad. Las personas que no la han visto, se las recomiendo. Esa película como tal habla de un barco. Ya allí, más o menos, de hecho, en una de las publicidades sale el barco. Ya ahí sabemos de qué se trata, de un barco. Y no sabemos qué le va a suceder al barco, pero sin embargo, allí en la publicación sale los protagonistas y sale con una especie de expresión en el rostro, así como de drama, así. Ellos salen así como que si algo fuera a pasar, como un acontecimiento. De eso se trata los géneros cinematográficos. Por allí, ya nosotros al ver lo que estaba sucediendo, la publicación, como ya mencioné anteriormente, ya allí vamos a ir poco a poco distinguiendo. Como ya mencioné, los géneros cinematográficos se basan en el tema, no es más que el tema de la película como tal. El tema como tal. Ahora, tenemos que saber qué caracteriza los géneros cinematográficos. Acá tenemos que, por medio del ritmo, del tono, del estilo, los colores, los planos, las tomas, la música, por medio de todos esos aspectos, nosotros vamos a distinguir qué género estamos viendo. No necesariamente, claro, no es que estoy diciendo que hay personas cuando van al cine ya saben qué película van a ver y todo, pero a veces ocurre que, bueno, a mí me ha pasado, no sé, a los que me estén viendo, no sé si les ha ocurrido. Vamos a ver una película, estamos entre amigos así, vamos a ver la película, pero no sé, o sea, a mí me ha ocurrido que no sé de qué se trata la película
y de repente me impactó. A mí en lo particular no me gustan las películas de terror, sin embargo, me gustan las de suspenso. Hay una película que sale por Netflix que se llama Fractura. Esa película al principio me llamaba la atención por la imagen, quería verla, o sea, me llamaba la atención y tenía como que esa curiosidad. Cuando la vi, me impactó mucho porque no sé si han visto la película, pero trata de un hombre que va con su familia. Mientras la película va avanzando, me doy cuenta de los colores que tiene ya allí, como que es un poquito turbia la situación. Y el hombre va en su carro con su familia. Allí se presenta se presenta un acontecimiento con la hija. Y ya ahí voy viendo, se va viendo más o menos, la niña cae a una construcción de un edificio, cae hacia abajo, porque quería ver un globo. De hecho, el globo era lo único que tenía un color demasiado impactante. Ya ahí estamos viendo que a pesar de que todo el entorno es oscuro, el globo como que captaba la atención más que todo tanto de la niña, que era la actriz, como la persona que estaba viendo la película, que en este caso era yo. Ahí vamos viendo de qué más o menos, qué tiene, qué querrá decir ese globo. Pero más atrás hay un animal, un perro. Y el perro era todo, era monstruoso, era muy feo, a pesar, tenía un aspecto muy abandonado, muy turbio, muy horrible. En realidad, el perro era negro y estaba como que feo, tenía como mal de rabia. Entonces la niñita va por el globo y en lo que va por el globo la niña cae. Y entonces el perro automáticamente baja hasta donde está la niña para comérsela. O sea, la película es un poquito turbia, no sé si la han visto, se la recomiendo, está por Netflix, llama mucho la atención porque al final deja como que un final, o sea, hay dos expectativas en el final. No se sabe a ciencia cierta cómo termina, porque deja así como que esas ganas de saber, o sea, cada persona, la película prácticamente nos quiere decir que cada cabeza es un mundo. Entonces la película termina con dos finales y llama mucho la atención, se las recomiendo. Ok, seguimos avanzando con este video y vamos con la tercera parte, la tercera pregunta que dice: ¿por qué es importante diferenciar los géneros cinematográficos para un análisis de interpretación? Esto es una pregunta muy importante que llama mucho la atención porque es una pregunta de análisis, y es que a la hora de nosotros ver una película, como ya hemos ido mencionando a lo largo del video, ya nosotros, si sabemos el género, ya allí estamos de repente. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo soy muy meticulosa, estoy pendiente de cada detalle, me chequeo por qué pasa esto. Hay una película que se estrenó hace poco por Netflix, creo que le estoy haciendo mucha publicidad a Netflix, que se llama Rubia. Disculpen mi expresión, pero esa película es muy fuerte. No sé si algunos la han visto. Se llama Rubia, como ya mencioné, trata de la vida de Marilyn Monroe. Esa película me impactó demasiado. Demasiado fuerte. Esa película habla de su vida, de lo que le sucedió, de cómo le pasó, por qué le pasó. La vida como tal, la biografía de ella, o sea, cómo vivió desde pequeña. De hecho, la película empieza desde cuando ella era niña. No sé si la han visto. Pero me llamó mucho la atención porque me impactó por todos los acontecimientos que ella vivió. De hecho, en la película los colores son muy oscuros, muy fuertes, muy así negros. Se utiliza mucho el negro, el gris, y es muy impactante. Esa película llama mucho la atención. Y recomiendo que las personas que son un poquito sensibles o las personas que pasaron por abusos, tanto físicos como psicológicos, les recomiendo que no vean la película, porque llama mucho la atención, impacta demasiado. Y para nosotros tener un análisis de interpretación de esa película, diría que mayormente todos los valores de la película concurren desde que ella era pequeña. Entonces, toda la falta de afecto, de amor que ella necesitaba, fue muy identificada con su padre. Ya esta película es un poquito frustrante, dolorosa. Esos son los sentimientos que transmiten. De hecho, hay partes de la película que no hay censura en ningún aspecto y sentido. Y
hay personas que son un poquito sensibles a este tipo de películas porque si sufrieron de abusos, de maltratos, de falta de amor, esta película les puede impactar, se pueden sentir un poquito afectados, ya que la película trata de la vida de Marilyn, como ya mencioné, y comienza desde que ella era pequeña. Y hay una parte en donde ella no conoce a su padre, ella no sabe quién es su padre, la mamá le muestra una foto en blanco y negro y le dice, mira, este es tu padre, algún día lo vas a conocer, pero es mentira, al final de la historia nunca conoció a su papá y todas las personas o todas las parejas o todos los matrimonios que ella tuvo, a todos sus esposos, a los matrimonios que, de hecho creo que tuvo tres matrimonios si no me equivoco, a todos les decía daddy, papi. Esa simple palabra choca, o sea, ya ahí uno se da cuenta de la falta de amor que tuvo esa mujer, de la falta de carencia y amor fraternal. Ya allí estamos interpretando el dolor, la tristeza, nos podemos incluso sentir identificados con esa circunstancia que le está pasando a Marilyn, que le pasó a Marilyn. Y el final lo dejan un poquito como que a la expectativa, o sea, lo dejan un poquito así, como que un poquito de picantico, por así decirlo, porque no dicen ciertas cosas que no pasaron en realidad, pero sí quieren dar a demostrar o quieren dar a ver que en sí Marilyn no se suicidó, sino que el presidente Kennedy la mandó a asesinar. Y de hecho, los hechos, según lo que le pasó a ella, se ve como un poquito falso, como la consiguieron desnuda en su residencia, la forma en la que la consiguieron boca abajo, como que si estuviera dormida, pero no se supo a ciencia cierta. O sea, la película quiere decir que la asesinaron, pero es un poquito doloroso. Yo me sentí un poquito, a mí me dolió. Hay ciertas escenas en las que lloré, en realidad. Y no es porque sea un poquito, bueno, sí, soy un poquito sensible. Pero esa película, ya allí con ese ejemplo quiero dar a responder esa pregunta. Esto es muy importante porque necesitamos identificar primero cuáles son las emociones que nos quiere transmitir la película para saber qué nos impacta, qué nos llena. Si es de terror, nos va a dar miedo. Si es de suspenso, nos vamos a quedar como que todos así pensativos sobre la película durante la noche, más si la vimos de noche. Si es de comedia, nos vamos a acordar porque hay películas. Si es una película de Adam Sandler, eso es para reírse toda la película. Si es una película de Johnny Depp, como La fábrica de chocolates, es una película que vamos a recordar durante toda la vida. Todo eso depende de la película, como ya mencioné. Todo eso depende de los aspectos, de todo lo que estemos viendo. La interpretación de una película es muy importante porque muchas veces nos podemos sentir identificados, nos podemos sentir, Navarra, nuestra película preferida, esa me encanta, dígame Shrek, Navarra. Esa película, quien no haya visto esa película no tuvo infancia. Esa película tiene actores de doblaje que son muy conocidos, como Cameron Díaz, que es Fiona, hace la voz de Fiona, y Eddie Murphy, que hace la voz de Burro. Todos esos aspectos son muy importantes a la hora de nosotros ver una película y interpretarla, como ya mencioné. Ahora bien, yéndonos por la cuarta pregunta, la cual dice, mencione y describa cuáles son los géneros cinematográficos. En esta parte voy a hacer una pequeña síntesis, un pequeño énfasis, en donde quiero destacar que los géneros cinematográficos se distinguen por tres aspectos, que son por estilo, por formato y por ambientación. Los de estilo son los que comúnmente conocemos, que es acción, aventuras, ciencia ficción, comedia, documental, drama, fantasía, musical, suspenso, terror y horror. Por formato quiere decir cine mudo, cine sonoro, películas en 3D y animaciones. Y por ambientación tenemos por acá, por ambientación tenemos religiosas, turistas, policíacas, crimen, bélicas, históricas, deportivas y western. Las westerns son películas de trayectoria que hablan de la época de los vaqueros. Se le dice así por el director, que será el apellido, y de hecho hay una película, hay un plano fotográfico que se llama Plano Americano, que
hacían tomas desde la rodilla para arriba de los actores. Se le dice plano americano porque en esa época había muchas películas de vaqueros y obviamente se distinguían como los americanos. Entonces por eso se le llama plano americano. Y esas películas eran de la época del viejo oeste y hacían esas tomas porque a la hora de ellos tomar sus pistolas y dispararlas, necesitaban la toma de la rodilla para arriba para que vieran la acción como tal, lo rápido que era, y disparaban. Esas películas son ese estilo de la época de los 40, 50 más o menos. Ajá. Los que nosotros conocemos que son las de acción, las de aventuras, las de acción que sí, Rápido y Furioso, o ciencia ficción también entraría Rápido y Furioso allí. Comedias, todas las de Adam Sandler, como ya mencioné. Drama, el Titanic es una de drama. Fantasía, las películas como que sí de Avatar, es una película de fantasía. Las musicales son los famosos musicales, las películas que cantan, en donde cantan, que no me gustan en lo particular, no me gustan esas películas. De hecho, una vez fui a ver una película de esas al cine y cuando me di cuenta que estaban cantando, me salí. Hay las películas de Disney, mayormente hay algunas que son como Encantada, también es un musical, se distinguiría como un musical. El cine mudo, las películas de Charlie Chaplin, ya entraríamos en cines de formato. El sonoro, ya allí entraría más que todo, no sería un musical, pero sí impactan por las películas, por las canciones de banda. O hacen como que las características musicales, pero de música clásica, hacen énfasis en las músicas de orquestas. Las películas en 3D son las películas, así como las que salió ahorita, de hecho hay una serie que agarró Disney, que compró Disney, que es de Dragon Ball, que la compró ahorita Disney, que creo que esa es de 3D, no me crean. Esa es una serie, la serie normal de Dragon Ball la compró Disney y entonces sacaron como que una edición, editaron la serie como tal y sacaron así como que los muñequitos como que más sofisticados. Lo que hicieron en realidad fue dañar la serie, pero cada cabeza es un mundo. ¿Qué otra cosa? Las de animaciones son películas así de comiquitas, pero las comiquitas son tipo computadora. No sé si me hago entender. Las religiosas, las películas como La Pasión de Cristo, ya esa sería una película por ambientación. Las policíacas son así como las series de La Ley y el Orden, de ese tipo así de investigaciones, sucesos y esas cosas. Las históricas hacen énfasis en un acontecimiento histórico, como quien dice. Las deportivas hacen énfasis por ambientación. Esos son los géneros cinematográficos por ambientación. Ahí harían énfasis en un deportista como tal. Hay una película que se llama, es una animación, que es una película de una pelota que habla y un bate. Esa película sería de animación, pero hace énfasis en un deportista que es estadounidense, que no recuerdo el nombre ahora, pero esa película sí sería como de deportiva, aunque es un poquito, es de animación, pero hay otra, sería como de Karate Kid, no entraría allí, no sé si entraría allí, deportivas. Esa es la de Karate Kid, tendría como que un poco de drama y sería también deportiva porque habla pero las de Karate Kid, las primeritas que salieron, que era un muchacho que era con el protagonista, que era un muchachito y estaba en una escuela, que hizo más que todo énfasis ahorita en la otra que salió con el hijo sale Jackie Chan y sale el hijo de Will Smith. Esa película es como que la reestructuración de la primera de Karate Kid. De ahí entraría, por ambientación también tendría acción, tendría comedia, o sea, sería de comedia, pero también sería como que, si entran en el aspecto de ambientación, sería deportiva también, se podría decir. Pues bien, seguimos acá con la pregunta 5, que sería: defina cuál es el cine de terror, cuáles son sus características. ¿Y cuáles son sus características?
Ok. Tenemos que entrar en historia primero. Se data que desde 1930, con una de las autoras, Mary Shelley, disculpen mi inglés, ella escribió Frankenstein. Tenemos que tener en cuenta que las películas se basan en las literaturas, o sea, en los aspectos literarios, en un libro, en una novela, de allí sacan las películas. Si el libro es muy, muy bueno, sacan la película. Hoy en día es así, pero antes costaba mucho sacar un libro que le tomaran atención. Y Mary Shelley, la película de Mary Shelley, no sé si la han visto, trata de la historia de cómo ella creó Frankenstein, y en esa época las mujeres no eran muy aceptadas en la sociedad, la mujer no podía escribir un libro, no tenía derecho, y sin embargo ella tuvo que sacar el libro, publicar el libro con el nombre del padre, del papá de ella, que el papá sí era reconocido en la literatura como tal, y ella publicó el libro con el nombre del papá, pero entonces después a la larga se descubrió que el libro no lo escribió el papá, lo escribió fue ella. Ella escribe Frankenstein. De aquí, de este momento, empiezan a surgir todas las películas de terror. Se define el género literal cinematográfico de terror como el género que nos impacta, que nos provoca miedo, repugnancia, aquellas sensaciones que nos llaman mucho la atención, que nos impacta, que hay unas escenas que, ay no, ahí viene, la va a matar. Esas películas así son de terror. Claro, tenemos que tener en cuenta que el terror también tiene que tener suspenso, porque si no tiene suspenso y llega y la mata a la persona de una vez, no tiene ciencia. Pero sí tiene que tener un poquito de suspenso, y aquí nos dice que nos indica miedo, pavor, disgusto, repugnancia, incomodidad, desesperación. De hecho, hay una película, cambiando, o sea, dar un ejemplo, que a pesar de que esa película no es de terror, ni es o sea, esa no sería terror, porque La Pasión de Cristo, por lo menos, de hecho, cuando se estrenó esa película, muchas personas tuvieron que salir del cine porque no veían, o sea, veían las escenas tan fuertes que no podían entender, o sea, no podían, se sentían les dolía mucho. Eso sería drama, ya ahí no entraría terror. Pero entonces, ¿qué película podría dar de ejemplo? Puede ser It, la que ya mencioné, que de hecho creo que esa es la única película de terror que he visto, porque me mandaron a verla por una tarea. La parte cuando él se convierte en todos los miedos de los niños llama mucho la atención. Se convierte en los peores miedos psicológicos que tengan los niños, y cuando abre la boca así tan horrible y tan grande para comerse a los niños, nada, eso es impactante. En lo particular a mí me impactó mucho, me dio como que terror, así como que por los colores, los efectos, todo eso entra en género cinematográfico de terror. Ahora tenemos que tener en cuenta las características, como ya he ido mencionando poco a poco. En la primera sería, las películas de terror se basan más que todo en los cuentos, en las historias socioculturales de cada país. Pueden ser basadas, eso son una de las características, pueden ser basadas en géneros literarios, basados en, valga la redundancia, basados en hechos, leyendas, cuentos de los abuelos de antes, como La Llorona, El Silbón, aquí en Venezuela, que de hecho han sacado películas de esas, para poderse basar en una historia real y convertirla en una de ficción, por así decirlo, porque hay algunos aspectos que toman de esa película, de esa historia real, para colocarlos en la película, y así de más terror, más miedo. Mamá es una película estadounidense, también un poquito turbia, la película también la vi, sería un ejemplo, y El Aro sería otro ejemplo. No las he visto, pero sí por ya ver la publicidad de la mujer así con el cabello hacia adelante y colores así todos blanco y negro, ya allí da miedo. Ya yo, Estefanía, olvídalo, no vas a ver esa película. Ese tipo de interpretación que impacta, que llama la atención, por medio de la leyenda como tal, de lo que de donde se quiera basar la historia de la película, esa es una de las características.
El otro sería el uso de los colores. Dicen que las películas de terror usan los llamados colores claroscuros, los colores de tonos penumbrosos, la poca iluminación. Existe poca iluminación en este tipo de películas. También los escenarios. Los escenarios. Hay una serie, ahí me entran las películas que estoy viendo ahora. Bueno, ya la terminé. Es una serie un poco vieja que se llama Diario de Vampiros. Es del 2009. Esa serie a pesar de que es de 2009, empezando la primera temporada, es para dar un ejemplo, empezando la primera temporada, comienza en un cementerio. Ya allí se cumple la característica número 2, que las películas de terror usan escenarios penumbrosos, oscuros, terroríficos, para que ya la gente vaya sabiendo y dándose cuenta de qué trata la película. También los tipos de escenarios, como ya mencioné, los colores, la música. Hay una película que se llama El Exorcista. Mayormente las películas de terror usan, bueno, todas las películas, la mayoría de las películas, usan orquestas para darle ese efecto que depende de la escena, ese efecto que le quieran agregar. Un ejemplo sería El Exorcista, Drácula, películas así densas, de música densa y surgente, como quien dice. Son así películas que impactan por medio de la música. Por ejemplo, El Tiburón, una película que se llama Tiburón, a pesar de que, bueno, en su época, en los años 90, fue impactante y usaban la música así como que tan, 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 tan. Aplicaban más que todo sonidos así fuertes a medida que iba llegando el tiburón, y allí se va creando esa expectativa de miedo y ¡ay! Se va a acercar, así. De eso trata, esa sería una de las características. Bueno, esta ha sido toda mi exposición por hoy. Espero que haya sido de ayuda. Todo depende de la universidad en la que se encuentren estudiando, porque no todas las universidades tienen el mismo pensum. Y no todos ven este tipo de materias. Primero fue narrativa y montaje audiovisual, ahora estoy viendo arte y semiótica audiovisual. Es como que el segundo nivel o la segunda parte. Y es muy importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos a la hora de ver una película, a la hora de hacer un análisis de una película, a la hora de saber indagar sobre los personajes, sobre los colores, la música. Todos estos aspectos son muy importantes para identificar de qué se trata la película y cómo podemos sentirnos identificados, si nos agrada, si no nos agrada, si salimos corriendo a mitad de película. Todo eso es muy importante. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga. Gracias por todo.